¿Cómo es su valoración de la evolución del sector de los hidrocarburos a lo largo de estos años, doctora? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, voy a hablar un poquito inclusive de antes de lo que me ha tocado vivir, Ok, porque ok, la perfecto. historia de petróleo en México ha sido muy, muy interesante, porque en realidad, pues esto inició el petróleo en México, pues a principios de los años de los 1900, ¿no? Wow, wow. Cuando apenas, digamos, en esos años se empezó a hacer algo de exploración en lo que era la parte de las cuencas de lo que es la faja de oro, ¿no? Ahí Ok, por ok. Veracruz, por toda Veracruz. esa parte. Ajá. Y ahí es donde inició más o menos lo que era la exploración en México. O sea, muchos hablan que el primer pozo descubridor, digamos, a nivel comercial, que sí es cierto, Ajá. fue en mayo de 1901, fíjense. Ok. O sea, lo que le llamamos el PES 1, que ahí se logró, y que fue en San Luis Potosí, y que se logró un descubrimiento comercial en aquel momento con un brote de petróleo de 50 barriles. Wow, Entonces, en ese wow. momento se descubrió el petróleo en México, y de ahí para adelante empezó a manejarse algo de la industria petrolera en México, ¿no? En realidad, de la producción de 50 barriles, llegó a tener una producción de 1,500 barriles en ese Wow. campo. Entonces, creo que fue la primera, el inicio de petróleo en México. Sin embargo, y después, bueno, se hicieron una serie de descubrimientos ya en lo que es la faja de oro, o sea, todo orientado a yacimientos, yo digo arcillo arenosos, Ok, en ok. toda esa parte de lo que es la cuenca de la faja de oro. Sin embargo, no fue hasta más o menos los años 70 que hubo un descubrimiento muy, muy importante, todo esto orientado por las chapopoteras que se veían a nivel de lo que era el Golfo de Nos México. encontramos de jóvenes, ¿no? De chamacos, los pedazos de chapopote en Exactamente, la playa, ¿no? en la playa, Sí, sí, sí. efectivamente, y ahí es donde empezó a ver esta parte. Desde luego hay toda una historia de un pescador que iniciaba, que su nombre era Cantarell, su apellido era Ok. Cantarell. Sin embargo, bueno, pues hicieron estudios, hicieron todo, y hubo un gran descubrimiento de un yacimiento súper gigante. Y en realidad este yacimiento, que fue más o menos en los años 70, 79, Ok. cuando hubo el gran descubrimiento, fue el boom de México, ¿no? En realidad, en lo que fue todo lo que es la sonda de Campeche. Ajá. Ahí yo ya puedo empezar a contar mi historia, ¿no? Ok, ok, ok. Porque en realidad no es en esos años que yo ya estaba dedicada al petróleo, yo apenas empezaba a hacer mis estudios. Sin embargo, Ajá. ya empezó lo que fue la industria, porque lo que fue el complejo Cantarell, que componían tres campos, pero básicamente era decían el campo Cantarell, pero eran tres campos. En Como un realidad, genérico. como un genérico de tres campos, en realidad fue lo que nos dio la mira, digamos, de un país petrolero, porque llegó a producir alrededor, únicamente Cantarell, más de 2 millones de barriles diarios, Wow, ¿no? Entonces, wow. eso dio, porque se descubrió un yacimiento súper gigante Ajá. y un mega yacimiento, y al final de cuentas, esto pues le dio la gran oportunidad a México de ser el gran país petrolero Ya. que fue desde el siglo pasado, y que pudo tener toda la orientación y toda una vida económica a Ujú. partir de lo que es el hidrocarburo, ¿no? Y en realidad, bueno, como todo en la vida, pues tiene su desarrollo, Ajá. su gran, o sea, los yacimientos tienen esto, ¿no? De que se Vida. descubren, Ajá. se evalúan,
tienen todo su gran desarrollo, tienen su plató, o sea, todo lo que es el gran volumen que produjo El foco de Cantarell producción. y el plató de producción, y después, desde luego, viene la declinación. Y en realidad aquí no se usó métodos de recuperación mejorada, pero sí se usó un método de o sea, de mantenimiento de presión, que le llaman, ¿no? Ajá, Que fue la inyección de nitrógeno en lo que es su casquete de gas. Entonces, y bueno, ese grandes yacimientos, que sobre todo es el Campo Acal, ujú, pues ha tenido ya su declinación, y a pesar de todo esto, hubo otros yacimientos que se fueron descubriendo alrededor de toda esa región, de que es la sonda de Campeche, tanto en lo que es el Golfo de México, en aguas someras, como en todo lo que es la cuenca del sureste, que es Villahermosa, ajá. básicamente Tabasco, que Ah, ahí se concentraron los grandes ¿será la provincia de Veracruz yacimientos. también, un poco? O sea, Tabasco, Campeche, un poco de Veracruz, ¿no? Ya, Entonces, en realidad ahí es donde básicamente está lo que es la sonda de Campeche ajá, y las principales cuencas productoras de México. Entonces, digamos, después de haber estado un poco hacia el norte, y hubo algunos descubrimientos, desde luego, hacia el norte, sobre todo las cuencas gasífera de lo que es las cuencas de de Burgos, o sea, la acuerdo. cuenca de Burgos, que es más Ajá, hacia Tamaulipas, y se fue todo al desarrollo, el gran desarrollo de México, hacia lo que es el sureste de México. Y desde luego, también hay que decirlo que estuvo muy ligado a los altos precios del petróleo. O sea, en todo ya, ese tiempo ya, hubo grandes precios o sea, altos precios del petróleo, y eso benefició mucho al país, ya. y hubo grandes entradas de Hacía, dinero así, por hacía esto. sentido potenciar evidentemente ese recurso con esa Exactamente, y también hay que cotización. decir, otra gran característica del petróleo en México Ajá, es de que todo este gran desarrollo, todo entrada, digamos, de las ventas de ese hidrocarburo, lo hizo por medio de la operadora nacional, que es Petróleos Mexicanos. ya, O sea, nunca fue un realizadas externo. las actividades de exploración y producción por otra operadora que no fuera Petróleos Mexicanos. Ok. Entonces, ahí sí hay que comentar que hay algo que normalmente no se dice, y Ajá, que yo sí quiero, y lo he repetido ya varias veces, pero sí lo quiero comentar, es de bueno, que los expertos de Petróleos Mexicanos eh, tuvieron la característica, y tienen las características ajá, de que son los expertos número uno de un tipo de yacimientos, que son yacimientos de aceite pesado. ok, O sea, ajá, son expertos en explotar yacimientos de aceite pesado, que son la característica de aceite maya en lo que es esta región. ujú, Pero la segunda característica es de que son offshore, o sea, en yacimientos costa ya. afuera. Todo gran Entonces, experiencia que han desarrollado a lo largo de... esa fue la gran experiencia, que normalmente, o sea, no cualquier país la tiene. O Ajá, sea, yacimientos costa afuera, y yacimientos de aceite pesado, porque, por ejemplo, hay otros países que, por ejemplo, tienen cierta experiencia en aceite pesado, pero son en tierra. Pero aquí fue ok, yacimientos de carbonato fracturado, o sea, muy complejos, con yacimientos de aceite pesado, y además costa afuera. Entonces, esta wow. característica de expertos en México sí dio, o sea, como que esto nosotros lo hemos escondido así como bajo, bajo la alfombra, ¿no? Y la verdad, yo sí estoy muy orgullosa de Hay los que decir las expertos de cosas buenas, México, hay que decir que también hay las que cosas decir las buenas cosas, también. no, las cosas buenas son estupendas, ¿no? Sí, Porque claro. los grandes expertos de petróleos mexicanos, y digamos todos los que estuvieron a su alrededor, sí desarrollaron grandes capacidades para la exploración y explotación de este tipo de yacimientos. Y desde luego ligado a la economía mundial, ¿no? Porque los Sí, altos precios y los bajos precios, pues han afectado, digamos, la economía misma del país, porque, digamos, el hidrocarburo por mucho tiempo fue
es gran proveedor de la economía a nivel de México, hay que Ya, decirlo. ya. Entonces, esto estuvo muy, muy ligado El y gran motor el económico gran de motor la económico, ¿no? economía mexicana. Y digamos, y también desde el punto de vista de México, pues el operador, digamos, hasta el 2013, que fue la reforma energética, Ajá, Petróleos Mexicanos fue el único operador en México. ya. A partir del 2013-2014, que fue la reforma energética, empezaron a entrar algunos Operadores privados. operadores privados, que donde fueron las licitaciones, empezaron a entrar los operadores privados y también hay que decirlo que la mayor parte de los contratos fueron a nivel de exploración, Ajá. fueron muy pocos los de a nivel de explotación Ujú. y los pocos que fueron de ya de campos de explotación fueron en campos maduros de gas que Ajá. ya estaban en total declinación. Ujú. Entonces, eran campos que ya tenían muy, muy poquita producción y en realidad entraron operadores a, digamos, administrar ya casi, casi el abandono, Esa ¿no? etapa Sí, del ciclo de ese quiz- yacimiento, ¿no? quizá decir la reactivación de algunos campos Ya. y han tenido algunos muy Que buenos me tocó vivirlo en resultados. carne propia. Ah, bueno, y han Me tenido tocó. algunos buenos resultados, ¿eh? Sí, Porque sí. había unos campos que tenían 500 barriles Ajá. y han llegado a tener 2,000 barriles, 5,000 barriles, Sí, cincuenta sí, mil sí. barriles. O sea, digamos, como que sí han habido aumentos significativos, más del 100, 200, 300%, Sí. pero, o sea, significativo a nivel nacional, desde luego no, pero de lo que tenían, había unos de 5 y se han ido a Sí, 1,000, ¿no? O sea, entonces digo, como sí. que digamos Que por que el volumen no eran por el viables volumen para Pemex, a inicial, lo mejor, ¿no? Pero sí para una exactamente, pequeña compañía para una que pequeña compañía, pues sí ha presente. habido. Y